mundo perfecto, cada persona se dedicaría a hacer aquello en lo que se destaca y luego intercambiaría productos y servicios con otras personas para conseguir de esa forma las cosas que necesita para vivir. El problema es que el simple trueque de productos y servicios lleva mucho tiempo y no es eficiente. Por eso utilizamos dinero, que al fin de cuentas es una forma de medir el valor de los productos y servicios que necesitamos. Hasta aquí todo marcha bien si solo queremos comprar y vender dentro de nuestro país. Pero en realidad también queremos comerciar con otros países que no usan la misma moneda que nosotros. Por eso debemos poder usar nuestro propio dinero, nuestra moneda, para comprar divisas extranjeras. Habrás notado que comprar cosas en otros países, como ropa o comida, puede resultar más caro o más barato que en casa. Es que el tipo de cambio de una moneda puede no reflejar lo que se puede comprar con ella. Algunas monedas son más fuertes que otras. ¿Qué tan fuerte es la moneda? Es importante para los países, porque si la moneda del país B se debilita en comparación con la moneda del país A, los productos de B se vuelven más baratos para la gente que vive en A. ¿Por qué sucede esto? Lo que ocurre es que si vives en A y quieres comprar algo del país B, lo primero que debes hacer es comprar divisas de B. Cuando la moneda de B se debilita, puedes conseguir más dinero de ese país con lo que tenías en el bolsillo. Dicho de otra manera, en B, el dinero de A rendirá mucho más que antes. Si un país quiere vender más productos y servicios en el exterior, intentará debilitar su moneda, ya que esto vuelve sus productos más baratos para la gente de otros países. Pero los otros países no van a celebrar esta medida porque será mucho más difícil para sus propias empresas competir en el mercado internacional. Y esto es lo que origina lo que algunos líderes están llamando la guerra de divisas. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Llegó el momento de irnos hasta Nueva York y hablar con Jim Rickards, el autor de Guerra de Divisas. Esta será la primera de las dos partes en que dividiremos la entrevista. Jim Rickards, bienvenido a Kaiser Report. Gracias, Max. Jim Rickards, el New York Post recogió esta semana una cita suya. No tenemos por qué preocuparnos por una posible recesión. Estamos en depresión. Explíquese. Llevamos en depresión desde 2007, Max, aunque los principales economistas prefieren no hablar de esta palabra. La razón por la que no quieren hablar de depresión es porque este concepto no está definido matemáticamente. La recesión sí lo está. Se trata de 2 trimestres consecutivos en los que el PBI desciende y aumenta el desempleo. La depresión no tiene una forma tan definida. No significa que la economía esté retrocediendo todo el tiempo. Puede haber crecimiento dentro de una depresión. Lo que hace diferente a una depresión es que hay un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la media, y creo que es una definición adecuada. Por ejemplo, si analizamos la Gran Depresión que tuvo lugar entre 1929 y 1940, en los años 33, 34 y 35, se produjo un crecimiento relativamente importante para pasar de nuevo a una gran recesión dentro de la depresión de los años 36 y 37. Por tanto, una depresión tiene lugar en un periodo de tiempo largo. Japón ha sufrido una depresión y ahora nos encontramos inmersos en otra en Estados Unidos. Jim, acaba de mencionar la depresión de los años 30 y habla de la depresión actual en Estados Unidos. Me gustaría saber cómo trataron los medios estos dos hechos, porque en los años 30 todo el mundo sabía que el crecimiento se encontraba por debajo de la media y la Gran Depresión se había instalado oficialmente. Actualmente parece que los medios están divididos. Algunos opinan, como usted, que si tenemos un crecimiento por debajo de la media, estamos en depresión. Pero la mayor parte de los medios importantes no parece siquiera reconocer la depresión en absoluto. ¿Cómo explica usted esta división a la hora de informar sobre la situación actual? Es bastante sencillo, Max. La mayor parte de los medios importantes no tienen conocimientos suficientes avanzados sobre economía. Conozco a muchos periodistas que son gente trabajadora, inteligente, que intenta conseguir noticias. Y los respeto. Pero no se puede comparar a un periodista, ni siquiera a un periodista especializado en economía, con un economista de verdad. Así pues, los medios confían en los que aplican las políticas, y estos no hacen sino mentir y difundir propaganda. A los economistas no les gusta utilizar la palabra depresión porque tiene un efecto psicológico.
lógico. Si Ben Bernanke declara en una rueda de prensa, señores, estamos en una depresión desde 2007, las consecuencias pueden ser negativas, por ejemplo, sobre los consumidores. Así que prefieren utilizar un discurso más positivo e ignorar los hechos. Y los medios tienen que seguir esa línea, puesto que no tienen forma de cuestionarla. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre, y cuando se tiene un interés del 0% durante 6 años, me da igual lo que diga Bernanke. Eso es depresión. Acaba de mencionar a Ben Bernanke, que cree que sus políticas están funcionando. Según él, los récords de puntos en los mercados y los máximos históricos ponen de manifiesto que lo está haciendo bien. Por otro lado, también han señalado el hecho de que el precio del oro esté cayendo últimamente como prueba de lo bien que lo están haciendo. Están utilizando esa dicotomía mercado bursátil-oro como evidencia de que sus políticas son las adecuadas. Se fijan en el crecimiento por debajo de la media, pero no se fijan en el desempleo. No se fijan en el desplome de los salarios. No se fijan en las cosas que realmente importan para la vida cotidiana de la gente. Se fijan solo en esos dos datos y de ahí extraen su conclusión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que sí se fijan, pero como están tan asustados no hablan de ello. Es lo que dije antes, no es que estén subestimando la gravedad de la situación, es solo propaganda. La Reserva Federal puede hacer lo que quiera con la oferta de dinero, puede aumentarla 400% durante los últimos 4 años. Pero el problema es que la velocidad está disminuyendo. La velocidad es un fenómeno psicológico y de conducta. Si me siento bien, gasto dinero. Si no me siento bien, me quedo en casa viendo la tele. Lo que la Reserva Federal desea hacer es provocar que todos, usted y yo incluidos, gastemos dinero. Quiere hacernos sentir bien. Pero no quiere hablar de todo lo que acaba de mencionar y que es absolutamente cierto. 15 millones de estadounidenses se han acogido al programa de ayuda Food Stamps. 20 millones de estadounidenses están sin trabajo o tienen un trabajo que no les permite vivir. 10 millones tienen algún tipo de minusvalía. La renta familiar ha dejado de crecer. Así está Estados Unidos hoy en día. Eso es lo que está pasando, es una situación terrible. Pero señalan los mercados y dicen, han vuelto los buenos tiempos. Se fijan en todos los indicadores, se fijan en los datos sobre los salarios. Algunos quieren hablar de ello, pero los que aplican las políticas no, porque tienen miedo de que la gente se desanime y de que su imagen se vea perjudicada. Es un gran ejercicio de propaganda frente a los ciudadanos estadounidenses y, por extensión, a los ciudadanos de todo el mundo. Jim, hasta hace poco teníamos a los vigilantes del oro y de la plata comprando oro y plata. Y los precios durante la última década fueron bien, hasta el punto de que servían de control de las responsabilidades financieras de la Reserva Federal. Pero ahora el precio del oro está cayendo en picada. Así que, ¿qué podemos decir sobre el papel que desempeña el oro en esta situación? ¿Cuál es su punto de vista, Jim? El oro ha subido 500% en los últimos 10 años, pero ha descendido en torno al 30% en los últimos 2. Es cierto que el oro está cayendo en picada y todos lo sabemos. Pero le diré lo que pienso al respecto. El oro nunca cambia. El oro es la herramienta con la que medimos todo lo demás. Cuando se dice que el oro subió o bajó, lo que en realidad se quiere decir es que el costo del oro frente al dólar subió o bajó. Cuando el precio del oro en dólares baja, eso indica que el dólar se está fortaleciendo. Esta noticia es malísima para la Reserva Federal, porque si la Reserva Federal quiere un dólar débil, eso implica inflación. Un dólar fuerte, por el contrario, implica deflación. Dejemos el oro en un nivel fijo y pensemos en que su precio en dólares está disminuyendo, lo que implica que el dólar se fortalece y que, por tanto, las políticas de la Reserva Federal no funcionan. La deflación es la peor pesadilla para los bancos centrales y eso es lo que está ocurriendo. Así que cuando veo bajar el precio del oro en dólares de 1900 a finales de 2011 a los aproximadamente 1350 de hoy, pienso que nos encontramos más cerca de la deflación que de la inflación. Y la Reserva Federal tendrá que esforzarse más, tendrá que emitir más moneda. En ese contexto, si analizamos el balance general de la Reserva Federal, vemos que ha pasado de los 8.000 millones a los 3 billones y que va camino de los 4 o 5, que es lo que está sucediendo. Así que necesariamente tendría que haber inflación. Pero no se está produciendo. Mucha gente se queda con la primera instantánea. La inflación se está comportando bien. Está en torno del 1% a veces, un poco por encima, otras veces
veces por debajo. Pero eso es como mirar un coche que acaba de caer al acantilado. En la primera instantánea vemos que el coche no tiene un arañazo, pero todos sabemos cómo va a terminar. Así pues, tenemos que pensar algo más en la dinámica. Tenemos que mirar al futuro, reflexionar sobre lo que realmente está pasando. Y tenemos dos cosas que están sucediendo a la vez. Tenemos deflación, algo absolutamente normal en una depresión. Los precios bajan y eso empeora las cosas. Esa es la dinámica deflacionista que podemos esperar en una situación así. Pero también tenemos inflación, porque la Reserva Federal está emitiendo moneda, una política algo artificial. Y estas dos fuerzas opuestas, la deflación y la inflación, se empujan la una contra la otra a la vez. Es imposible hablar de cifras exactas, pero podríamos tener una deflación en torno al 4% y una inflación alrededor del 5% a la vez, lo que lleva a la inflación del 1%. Sin embargo, este no es un dato estable. Se trata más bien de dos fuerzas empujando la una contra la otra. Podemos hacer un paralelismo con las placas tectónicas y los terremotos. Las placas tectónicas no se mueven la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando lo hacen, chocan entre sí y se produce un terremoto que provoca una gran destrucción. Y eso es lo que estamos creando. La pregunta es, ¿cuándo van a chocar? ¿Y hacia dónde se va a mover todo el sistema? ¿Hacia la deflación o hacia la inflación? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en algún momento explotará. Y los inversores deben estar preparados para las dos posibilidades. Por lo que respecta al oro, si se impone la inflación, el precio de la onza puede alcanzar los $2,000 o $3,000. Incluso hay predicciones que apuntan hasta los $7,000. Pero si se impone la deflación, la dinámica será completamente diferente. Hoy en día, el oro podría descender junto a todo lo demás, pero acabará disparándose, porque la Reserva Federal lo hará dispararse. Jim, en la crisis del 2007-2008, el sistema se vino abajo. Lehman Brothers quebró, se produjeron fraudes de crédito y los bancos centrales emitieron moneda en grandes cantidades para salvar la situación. 5 años después, los mercados bursátiles se encuentran en máximos históricos que no se veían desde hacía 300 años. ¿Por qué la Reserva Federal no deja de emitir moneda? ¿Por qué no volvemos a un mercado normalizado? ¿Por qué siguen alimentando al mercado? Porque los mercados bursátiles se desplomarían si se dejara de emitir moneda, y lo saben. Lo que está pasando es que la Reserva Federal está intentando crear lo que llaman un efecto de riqueza. Creo que es un fenómeno bastante conocido. Más del 50% de los activos de los estadounidenses pertenecen a dos clases: activos inmobiliarios y acciones. El efecto de riqueza consiste en que si el valor aumenta, uno se sentirá mejor y tendrá tendencia a gastar más. Por tanto, el PBI aumentará y se intentará crear el camino hacia un crecimiento sostenido, que no hemos visto a lo largo de toda esta depresión. Ese es, por tanto, el objetivo que la Reserva Federal pretende conseguir con la emisión de moneda. Pero el dinero tiene que ir a alguna parte, y está yendo principalmente a dos clases de activos, acciones y activos inmobiliarios. Lo que la Reserva Federal espera es que la gente pueda gastar. Sin embargo, lo que realmente está sucediendo es que la gente está invirtiendo más dinero en los mercados bursátiles, pero no está gastando más. Así que lo que en el fondo está haciendo es crear otra burbuja de activos. La esperanza está en que la gente acabe cambiando de mentalidad y empiece a gastar. Pero no ha funcionado durante 4 años seguidos, así que tampoco va a funcionar ahora. El plan volverá a fracasar. La Reserva Federal emitirá más moneda. No hay salida a esta política, Max. Jim Rickards, hay algo que no entiendo y que me gustaría que me explicara un poco mejor. Estamos en una situación en la que, según dice usted, no hay salida, en la que al mismo tiempo el nivel de endeudamiento está alcanzando niveles históricos, ya sea la deuda del mercado bursátil, la deuda del mercado inmobiliario, la deuda corporativa, la de los bancos. ¿Puede ser que la Reserva Federal esté emitiendo moneda solo para pagar la deuda? Porque el 15 o 20% de los impuestos se destina a pagar esas deudas como partida neta. ¿No es una receta que nos puede llevar irremediablemente a la hiperinflación? Sí, Max, pero falta un ingrediente para completar esa receta, la velocidad monetaria. La psicología no ha cambiado, nos encontramos en una trampa de liquidez. He hablado con jóvenes estadounidenses de poco más de 20 años que me han dicho que están ahorrando para pagar su futura casa. Y lo que Bernanke dice es, miren, no les voy a pagar nada de sus ahorros. Si quieren ganar dinero, inviertan en la bolsa. Está intentando arrastrar a la gente al mercado de valores. Y la gente con la que he hablado me dice, no, creo que invertir en la bolsa es demasiado arriesgado, voy a ahorrar más. En otras palabras, si no obtengo rendimientos
impuestos por mis ahorros, voy a ahorrar más para poder pagarme la casa. Así que en vez de intentar sacar a la gente de esa trampa de liquidez, están conduciéndola hacia los activos de riesgo e inflando el mercado bursátil, que es lo que la Reserva Federal quiere hacer. Claro que los mercados bursátiles están subiendo, pero las instituciones tienen que recibir ayudas. Y desde el punto de vista del ciudadano estadounidense común, muchos de ellos están ahorrando más porque no obtienen ningún rendimiento. De hecho, están haciendo que la trampa de liquidez empeore. Esta es una de las consecuencias no deseadas. Uno de los problemas actuales de la deuda es que los intereses sobre la deuda pública se encuentran en niveles bastante bajos, aunque la cantidad de deuda es enorme. En concreto son 16 billones de dólares. Incluso un punto porcentual aplicado sobre 16 billones de dólares representa mucho dinero. Pero mientras tanto, el consumidor tiene que pagar muchas veces intereses de 10, 15 o incluso del 20%. Y si uno se retrasa 5 días en el pago, le suben los intereses hasta el 25 o el 30%. Por cierto, los ahorros están cerca de situarse en su mínimo histórico. Crecieron un poco tras el pánico de 2008 como medida de precaución, pero han vuelto a bajar. Así que los ahorros se encuentran en niveles muy bajos, la deuda respecto al PBI sigue creciendo, la crisis de la deuda está lejos de terminar. La emisión de moneda por parte de la Reserva Federal impide que la crisis explote, pero no constituye una solución. Jim Rickards, nos quedamos sin tiempo. Hasta aquí la primera parte de la entrevista. Lo tendremos de nuevo con nosotros muy pronto para continuar este diálogo. Gracias por venir a Kaiser Report. Gracias, Max. Eso es todo por hoy. Quiero agradecer a Jim Rickards, autor de Guerra de Divisas, por la primera parte de esta entrevista. Próximamente hablaremos con Jim de la guerra de divisas entre el yen y el euro respecto al dólar. Si quieren, pueden enviarnos un email a kaiserreport@rttv.ru. Max Kaiser les dice adiós. Estados Unidos desatará una guerra de divisas, según afirmó el ministro de Finanzas de Brasil acerca de la tercera ronda de emisión de dólares lanzada por la Reserva Federal norteamericana. En una entrevista concedida a un diario británico, Guido Mantega señala que con esta política de estímulo monetario, Estados Unidos busca depreciar el dólar para impulsar sus exportaciones. El político negó también las acusaciones de Washington sobre que Brasil aplica el proteccionismo. Por el contrario, subrayó que su país adopta medidas de liberalización de las actividades comerciales. Y a este respecto, el consultor financiero Mauricio Cabrera opina que la política monetaria estadounidense provoca que las exportaciones de Latinoamérica a ese país sean menos competitivas. Le escuchamos. Yo creo que no es que el mundo vaya a entrar en una guerra de divisas, sino que estamos en ella desde hace unos 2 o 3 años. La emisión monetaria enorme que va a hacer el Federal Reserve va a tener un impacto sobre la tasa de cambio. El dólar se va a devaluar frente a las principales monedas del mundo. En este sentido se puede entender la afirmación del ministro de Finanzas del Brasil, y es simplemente lo que va a repetir Estados Unidos, es lo que ya hizo unos años antes y que en su momento se llamó como un tsunami monetario, una inundación de dólares del mercado que va a llevar a que el precio del dólar caiga, por lo tanto se revalúen las otras monedas, y esto va a facilitar y va a abaratar las exportaciones norteamericanas y por supuesto encarece las importaciones que hace Estados Unidos de otros países. En este sentido es proteccionista, va a alterar los flujos de comercio exterior. América Latina resulta perjudicado porque entonces sus exportaciones a Estados Unidos se encarecen y se hacen menos competitivas. La defensa para esto ya la ha hecho Brasil, es tomar medidas para controlar los flujos de capitales. Sí, lo que ha pasado no solamente es la revaluación de las monedas de los países emergentes, sino también el euro. De manera que también las exportaciones europeas a Estados Unidos se encarecen y por el contrario se abaratan las compras que los europeos pueden hacer en Estados Unidos. Se habla mucho del tema de la guerra de divisas o the currency wars en inglés, y esto está relacionado con lo que ya desde hace mucho tiempo se llamaban las devaluaciones competitivas. Es decir, en cualquier momento un país puede querer crecer a través de debilitar sus monedas, y al debilitar sus monedas hace que sus productos sean más baratos y en consecuencia exporta más. Esto es un hecho que se conoce desde hace muchísimo tiempo en términos de teoría económica, y algunos lo llamaban también arruinar a tu vecino, o de alguna manera algunos también lo llamaban robar a tu vecino. Es decir, al depreciar tu moneda y hacerla más débil, pues de alguna manera le estabas quitando competitividad a otros países y la ganabas tú. Esto que tradicionalmente se producía cuando lo hacía un solo país, en realidad se podía hablar de una devaluación competitiva. Cuando lo hacen muchos países al mismo tiempo se habla de una guerra de divisas, o como se está hablando en estos momentos. La forma más tradicional de hacerlo
en el pasado era a través de un tipo de cambio fijo. Si se mantiene un tipo de cambio fijo y este se devalúa, entonces automáticamente todas las exportaciones del país se vuelven más baratas. Esto, por ejemplo, es lo que sucedió durante muchas décadas en América Latina, o más recientemente todo el debate sobre la moneda cuando el tipo de cambio era fijo, en el caso de China, que duró muchos años, entre cerca del año 94 y el año 2005, aunque después se ha aceptado una cierta apreciación. Lo que está sucediendo ahora es que en realidad con la crisis económica la tentación de debilitar la moneda es aún más fuerte, y cuando lo hacen muchos países al mismo tiempo, entonces se produce esta situación que se llama una guerra de divisas. En este momento la preocupación es porque las políticas monetarias muy expansivas, tanto de los Estados Unidos como del Reino Unido hasta cierto punto, y mucho más recientemente la decisión de ir a una política monetaria muy expansiva, en el caso de Japón, están debilitando estas monedas, con lo cual otras monedas se perjudican al volverse relativamente más caras. Este es el caso del euro, con el reciente anuncio de la política monetaria en Japón, por ejemplo. En las últimas semanas el euro ha marcado un récord en relación al dólar, siendo lo más fuerte cerca de 14 meses, y ha batido un récord de 2 años y medio en relación al yen, con lo cual obviamente algunos países europeos están preocupados por la fortaleza de su moneda. Pero esto no sucede solamente en Europa, que a nivel de las grandes monedas es probablemente la que se siente en este momento más perjudicada por una relativa debilidad del dólar, del yen y de la libra esterlina, sino también en relación a países emergentes. Por ejemplo, este exceso de liquidez a nivel mundial busca rentabilidades en otros países y, por ejemplo, se va a países en América Latina, pero no solamente en América Latina, que han tenido una cierta estabilidad, tal como Brasil, Chile, México, Colombia, por ejemplo, y Perú. Y estas monedas están sintiendo una presión hacia la apreciación que, como vemos, pues se está tratando de controlar a través de intervenciones de los bancos centrales para evitar una mayor apreciación de las monedas locales. Y no solamente en América Latina, lo estamos viendo también en otras regiones del mundo, como en Corea, que se encuentra también preocupada por una mayor apreciación de su moneda. Con esto es lo que es el temor actual, una vuelta, por un lado, al proteccionismo y, por otro lado, una guerra de divisas en la cual cada una trata de ganar a través de debilitar su moneda. A partir de este viernes, los ministros de Finanzas y banqueros centrales de las 20 naciones las economías en desarrollo y desarrolladas, las mayores del mundo, se reúnen durante 2 días en Moscú. Mientras tanto, el resto del mundo observa con expectativa. Se espera de esta cumbre del G20 que las mayores potencias económicas se comprometan a dirigir su política monetaria, a promover la estabilidad de precios y el crecimiento, y no se concentren en debilitar sus monedas. ¿Por qué? Porque de lo contrario se corre el riesgo de desencadenar una guerra de divisas. La advertencia fue hecha de manera explícita por el Instituto de Finanzas Internacionales a principios de esta semana. En una carta al ministro de Finanzas de Rusia, quien está presidiendo la cumbre, la institución, que representa a más de 470 instituciones financieras, dijo, y vamos a citar ese comunicado: los directores de los bancos centrales más grandes deben concentrarse en ampliar su cooperación, especialmente sus estrategias de comunicación, con el fin de guiar las expectativas del mercado y así evitar un proceso desordenado de ajustes de las tasas de interés. En los últimos meses, la volatilidad en las cotizaciones de algunas de las divisas más importantes ha sido atribuida a la disparidad de las medidas que han tomado los bancos centrales en sus esfuerzos por revitalizar sus economías. Sin embargo, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que las principales divisas del mundo se están cotizando a su justo valor. Bueno, ahí lo tienen, posiciones encontradas con respecto a la posibilidad de una guerra de divisa o rumores de una guerra de divisa. Para hablar sobre la validez de los planteamientos que hemos visto y entender mejor de qué se trata esta eventual o supuesta guerra de divisa, hemos invitado a Arturo Porzekansky, él es director del Programa de Relaciones Económicas Internacionales del American University en Washington. Es un placer tenerlo en el programa, Arturo. Igualmente. La preocupación con esta de la guerra de divisas, lo que pasa es que toca botones de la Gran Depresión, que se habla que fue uno de los argumentos que agudizó más la crisis económica mundial, y eso llevó o exacerbó la situación de enfrentamiento que llevó al tema bélico. Por eso se tocan muchos botones. Ahora, para la gente es fácil entender una guerra cuando ven que le pegan un tiro a alguien o cuando hay un tanque, están tirados en la calle. Pero entender una guerra de divisas es mucho más complicado. ¿Cómo le explicarías a todos los que estamos viendo qué es una guerra de divisas, cómo la definen, y si realmente estamos en eso o es solamente rumores? ¿Cuál es la preocupación detrás de todos estos rumores?
Sí, para concluir, no estamos en una guerra de divisas ni muy cerca de ellas. ¿Cuál sería el escenario? Sería el escenario en el cual los bancos centrales, especialmente de las principales potencias, siguieran políticas monetarias y cambiarias tales que sus monedas se debilitaran a propósito en los mercados cambiarios, así dándoles cierta ganancia de competitividad a sus economías con respecto a los demás. Pero como los demás también harían lo mismo, entonces terminarían todos peor y la devaluación de las monedas no surtiría efecto. Estoy diciendo, estamos lejos de eso, pero lo que pasó, que asustó bastante, fue que en las últimas 2-3 semanas las autoridades de Japón no solo dejaron de entrever una política monetaria más laxa, que de todas maneras llevaría a que el yen se deprecie, sino que dejaron entender que estarían muy a favor de la depreciación del yen. Y eso fue lo que llevó a un movimiento muy brusco de casi el 15% en el yen, que siendo una moneda muy importante, es un movimiento que se nota. ¿Por qué no es una guerra de divisas y en qué no se parece a lo que se veía en 2010-2011 cuando escuchamos al ministro de Finanzas de Brasil acuñar este término, Arturo? Sí, mismo en aquella época no lo era, pero él alertó de que pudiéramos estar en una. Es curioso porque realmente los países que están devaluando a propósito están en Asia. Hasta el momento no incluían a Japón. Era más que nada China, Corea, Filipinas, Taiwán, Indonesia y Tailandia. Ellos han pasado por debajo del radar y no se ha vuelto a hablar mucho del caso de la China. Y lo que acaparó la atención fue Japón, porque Japón es grande, Japón es uno de los adultos que debieran comportarse bien. Y entonces lo que ha pasado básicamente es que los otros países, Norteamérica, Europa, etcétera, pues han sonado el silbato a Japón para que no siga empujando el yen en esa dirección. Y creo que ya como el yen se movió, sí, creo que los japoneses no se van a quedar calladitos de ahora en adelante. Así que no veo guerra de monedas. Ok, y es importante que entienda la gente que cuando se llega a un extremo de usar la guerra de divisas, es básicamente yo quiero exportar y no quiero importar. Exacto. Y entonces viene el otro y dice, bueno, pues tampoco yo te voy a exportar y no te voy a importar. Y al final nadie exporta, nadie importa, disminuye no hay crecimiento económico básicamente y empiezan las guerras comerciales que después se van en guerras políticas, el lenguaje incrementa, no es nada bueno. Pero es como dice Arturo, para llegar ahí todavía falta un trecho. Ahora, Arturo, hay sí una preocupación. Incluso Taylor, el economista de Hoover, que es el que creó la famosa regla Taylor, le preocupa las políticas de Estados Unidos y algunos han llamado a Estados Unidos de hipócrita. ¿Por qué? Ha mantenido la tasa de interés sumamente baja por mucho tiempo, está financiando al gobierno, sigue endeudándose, al ayudar a bajar la tasa de interés a niveles tan bajos, virtualmente cero, el gobierno se sigue endeudando. Entonces, por un lado los países dicen, no, nosotros no estamos en una guerra de divisas, no vamos a hacer eso, son rumores nada más. Pero la realidad es que la política que está llevando Estados Unidos está incentivando este exceso de dinero que a la vez está llevando a los otros países, a Brasil una inflación, a los países en Europa, a los países en vías de desarrollo. Entonces, lo que dicen los países en vías de desarrollo, al final lo que están haciendo ellos es devaluando la moneda y eso nos está afectando a nosotros. Es verdad, pero yo creo que gran parte de eso ya pasó hace 2 o 3 años. Lo que hay de nuevo es el caso de Japón, y el caso de Japón demuestra que si hay un cambio en la política monetaria para ser más expansiva y además se le echa gasolina al fuego diciendo de que le vendría bien que al yen que se deprecie, efectivamente se puede mover inclusive contra el dólar y contra el euro por un 10, 15 o 20% en pocos meses, y en ese caso sí es peligroso. Así que, en fin, lo que hay de nuevo es la actitud de Japón. Yo creo de que ahora a Japón ya le llamaron la atención y no lo va a hacer más. Probablemente no cambie su política monetaria,
Y realmente, como digo, si rebuscamos qué es lo que está pasando, tendríamos que concentrarnos en China y los otros países del sudeste asiático, donde ahí sí que hay intervención diaria y semanal para mantener esas monedas demasiado débiles. Me haces pensar en la presión política que estamos viendo en muchos de estos lugares, puntos del mundo, para que los banqueros centrales metan la mano y caigan en la tentación. Lo estamos viendo con Shinzo Abe en Japón, lo estamos viendo con François Hollande en Europa, por mencionar apenas algunos casos, Arturo. El pretexto para hacerlo es muy grande, el incentivo para hacerlo es muy grande, pensarían los políticos, porque estas economías están en contracción y porque hay que revivir ese crecimiento económico. Digamos que es casi que se antoja que va a ser inmediato. ¿Por qué no va a caer el Banco Central de Japón en la tentación cuando tienes a un Shinzo Abe que en el pasado ha hecho este tipo también de presiones sobre el Banco Central? ¿En dónde está el límite de Shinzo Abe? ¿Realmente en la autonomía de ese Banco Central de Japón? Bueno, yo creo de que en las últimas semanas ellos lograron el objetivo. Lograron que el Banco Central cambie su objetivo de inflación de manera tal de que ellos estén tratando de provocar cierta inflación en Japón, luego de la deflación que han tenido, sí, y lograron que el yen se debilitara. Así que yo por eso pienso, esa guerra de moneda potencial, digamos, ellas ya la ganaron. Ahora debiéramos enfocarnos en los otros países de Asia, donde no tienen problema de desempleo, donde no tienen problema de recesión, y donde sí están interviniendo todos los días para debilitar sus monedas. ¿Quiénes, Arturo? Eso es bien importante. Te pregunto esto porque necesitamos, todos nosotros queremos observar. ¿Quiénes son esos países para ti que tenemos que prestar atención en Asia? ¿Quiénes? Claro, como mencioné, son comenzando por China, pero también Corea, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Taiwán, todos ellos han estado interviniendo sin decir nada, sin acaparar la atención de las cámaras, y cuando se sumó Japón, ahí sí que fue gran noticia. Pero como digo, yo creo de que no debiéramos preocuparnos más por el tema de Japón. Yo creo de que ellos lograron lo que querían hacer, debilitar el yen y expandir la oferta monetaria, y Europa y Estados Unidos tienen problemas que van a ocasionar a que la política monetaria siga siendo laxa por un buen tiempo, así que no podemos hacer nada de eso. Lo que sí pudiera hacer el G20 es fijarse dónde el zapatito aprieta, y es en los otros países de Asia, comenzando por la China. Y si el zapatito aprieta en esos países, ¿cuál ves tú que a lo largo de los meses van a ser las implicaciones para varios de los países de nuestra región, Arturo? Bueno, lo que está pasando es que la liquidez excesiva que sale de Europa, que sale de Estados Unidos y que ahora sale de Japón, en vez de infiltrar al área del Pacífico, está buscando otras puertas que sí están abiertas. Entonces está llegando a América Latina, está llegando a Sudáfrica, está llegando a Turquía y más también a Europa Oriental, y en vez de ir a donde debiera ir, que es en el área del Pacífico. Para Arturo Porzecanski, señores, no hay guerra de divisas, no hay que preocuparse, pero sí hay que prestar atención a la actitud que están tomando los países de Asia, especialmente China. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Arturo Porzecanski, director de programa de Relaciones Económicas Internacionales de la American University. Fue un verdadero placer haberlo tenido en el programa. Igualmente. Gracias. México, Chile, Colombia y Perú temen las denominadas guerras de divisas que Occidente mantiene contra sus economías. El fenómeno tiene que ver con la excesiva impresión de dinero por parte de las grandes potencias, que perjudica la posición de países latinoamericanos en auge en los mercados. Con el aumento de dinero líquido de los países occidentales, su valor disminuye. Como resultado, sus productos se hacen más baratos en el mercado internacional, lo que hace difícil la competencia para los demás estados. Además, esta política financiera hace más caras las monedas nacionales de dichas economías latinoamericanas. Y los analistas opinan que los países exportadores son los más vulnerables en tales condiciones. Hay que distinguir dos cosas.
Una es un país como Japón, que ha tenido una política últimamente de depreciación un poco en contra de las tendencias. La otra es Europa y Estados Unidos, donde el debilitamiento es porque en realidad no han crecido tanto, están más débiles, entonces sus monedas están también más débiles. Y como contraparte, para muchos países, llamémoslo Colombia, llamémoslo Chile, llamémoslo Brasil, todos sufren porque sus monedas se están fortaleciendo, porque tienen estas economías con mucha exportación y porque hay mucho capital que está entrando. Los países productores de materias primas son los que realmente están muy vulnerables en la economía mundial. En última instancia, cualquiera que trate de jugar con su moneda va a afectar al resto del mundo. Yo creo que Japón en gran medida lo está haciendo. Hace 20 años nadie imaginaría que China llevara al mundo a una guerra. Pero hoy las armas no son los cañones, sino las monedas. El campo de batalla es el comercio mundial y lo que se está jugando son millones de empleos. Se trata de la guerra de las monedas y las primeras refriegas ya se están dando. Este conflicto cambiario se podría convertir en la madre de todas las batallas en el terreno económico mundial si no se llega a acuerdos entre los países industrializados. Sin disparar un tiro, antes de iniciar la contienda, Estados Unidos se ha convertido en la principal nación derrotada, pero el país que gobierna Barack Obama está enfocando ya sus cañones hacia el frente enemigo, que es China. El problema es que las acciones contra el país asiático podrían detonar un combate entre las principales monedas del mundo, ocasionar una baja en el comercio mundial como la Gran Depresión y ensombrecer las expectativas del crecimiento del planeta. ¿Por qué se teme que se desate esta guerra? El problema es que el poderío económico chino, fincado en las exportaciones, ha crecido mucho más porque este país ha utilizado un arma de forma desleal a juicio de los expertos, el yuan. Esta moneda la han abaratado por decisión de la autoridad, en un hecho que no tiene que ver con la competitividad normal de un país, sino con ventajas logradas al manipular su divisa. Para entender los efectos de estas medidas, podríamos recrear un escenario. Imagine que el dólar se vendiera a 18 pesos y no a 12.50 como ahora, y se mantuviera en este nivel real, ajustado por la inflación, por mucho tiempo. ¿Qué pasaría? México sería un paraíso de los exportadores, con un dólar caro, no barato como ahora, un dólar subvaluado, es decir, un peso sobrevaluado. El auge exportador en automático conduciría a la creación de decenas de miles de puestos de trabajo en México solo por este artificio. Serían los mismos puestos de trabajo que se perderían en Estados Unidos porque los productos que exportara México al vecino país lógicamente dejarían de ser fabricados en las empresas norteamericanas para ser importados a nuestro país, lo que ocasionaría desempleo del otro lado del Bravo. Un dólar caro, por otra parte, significaría un freno a las importaciones provenientes de Estados Unidos. México construiría un auge exportador por un dólar barato, no por ser más competitivo en su mano de obra o en alguna otra ventaja ganada lealmente. Una situación como esta se está dando con China en su relación comercial, no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo. Un yuan barato o un dólar caro ha invadido de exportaciones chinas los 4 rincones del planeta, creando un estímulo al empleo en China. Este dólar caro ha frenado las exportaciones del resto del mundo hacia el país asiático, principalmente de Estados Unidos. Lo anterior está elevando el desempleo, ya de por sí alto, por esta distorsión en el comercio originada en el frente cambiario. La manipulación de la moneda china se ha sumado a las otras 2 grandes ventajas de China. Es así del plano productivo, una mano de obra barata y la apertura de par en par de este enorme mercado a la inversión extranjera. ¿Cómo se están dando los primeros disparos en esta guerra de monedas? En caso de recrudecerse estas batallas cambiarias, ¿cuáles son los riesgos para el mundo? ¿Cómo juega México sus armas en esta contienda que corre el riesgo de arrastrar a otras naciones? Veamos. La guerra del cambio de monedas ya está lanzada y Europa sale perdiendo. Los bancos centrales de Estados Unidos, Japón e Inglaterra no han dudado en poner en marcha la máquina de billetes, comprando copiosas sumas de bonos y manteniendo unos tipos de interés próximos a cero.
En la actual coyuntura, eso significa una devaluación de su moneda y una penalización para las exportaciones europeas. Como resultado, en los últimos 3 meses, el euro se ha apreciado un 20% con respecto al yen japonés, un 8% en relación a la libra esterlina, un 7% sobre el dólar estadounidense e incluso un 3% en referencia al franco suizo. Debemos reflexionar sobre el lugar de nuestra moneda, el euro, en el mundo, lanzó el presidente francés François Hollande en su alocución el martes en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. No puede fluctuar según los humores del mercado. Una zona monetaria debe tener una política de cambio, si no, se le impone una paridad que no corresponde con el estado real de su economía. Hollande criticaba así que las otras grandes potencias occidentales puedan recurrir a sus entidades financieras para estas devaluaciones. A pesar de la supuesta independencia del Banco de Japón, el nuevo gobierno conservador ha impuesto una política monetaria más flexible. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal adquiere mensualmente 85.000 millones de dólares en activos y el Banco de Inglaterra sigue una vía similar. Aunque el gobierno alemán de Angela Merkel se muestra en contra, la reacción de Hollande presiona al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para que en la reunión de este jueves haga una excepción. Lo ha advertido hoy el Fondo Monetario Internacional. Las grandes economías quieren ser más competitivas, rebajando el valor de sus monedas, y eso es muy peligroso. Si todos rebajan sus precios para vender más, el problema es que todo vale menos, incluida la mano de obra. El FMI advierte que salir de la crisis será mucho más difícil así si continúa esta guerra de divisas. Si la Tierra tuviera un único sonido, sería el de un mercado caótico donde miles de millones de personas venden y compran cada día. ¡A 2 euros! ¡Venga, 2 a 2! Hay 4 grandes supermercados en la Tierra: Estados Unidos, Japón, Europa y China. Con la crisis venden menos, así que igual que un súper, buscan al cliente haciendo ofertas. Los países devalúan sus monedas para que sus productos sean más baratos, y el que más rebaja, más vende. El campeón en esta guerra es China, convertida en la gran fábrica del mundo gracias a una moneda artificialmente débil. Si un país devalúa su moneda, este país empieza a trabajar más porque empieza a exportar más. Pero el resto de países que no han devaluado su moneda tienen productos más caros, tarde o pronto tendrán que recortar los costes. Por ejemplo, recortando los salarios de los trabajadores. Antes del verano el euro bajó mucho. Conclusión, los productos alemanes se vendían mejor y la Alemania de Merkel creció un espectacular 9%. Estados Unidos contraatacó e inundó el mercado de dólares, muchos dólares. Y ayer Japón decidió bajar sus tipos de interés. Conclusión, el euro sube sin parar y los productos alemanes son más caros. Si la guerra de divisas no se frena, todos los países supermercados se lanzarán a una carrera de rebajas monetarias para poder competir mejor. Es como si todos los supermercados empezaran a rebajar los precios hasta, digamos, prácticamente cero. ¿Cómo cobrarían los fabricantes? ¿Cómo cobrarían los trabajadores? Será una guerra monetaria desastrosa, porque todos seremos más pobres y la salida de la crisis será mucho más difícil.